Buenas tardes, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas, mis queridos hermanos? Nos encontramos nuevamente acá haciendo iglesia juntos en el canal La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. Hemos estado hablando con ustedes y la verdad, hermano, que es bueno que sigamos teniendo comunión con el cielo mediante la palabra de Dios. Así que le doy un saludo a todas las personas que nos escuchan en el canal. Igual estamos agradecidos que ustedes puedan ver los temas, o puedan escuchar y realmente es algo muy bonito escuchar cosas espirituales. El tema de hoy día se llama el peor espíritu inmundo. Y en una ocasión el Señor Jesucristo dijo, refiriéndose a un demonio, una clasificación, porque los demonios están todos con diferentes roles. El diablo los tiene a todos trabajando de una manera diferente para la perdición de los seres humanos. Pero hay un género, hay una especie que dijo el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 9 y el versículo 29, Jesús dijo esta palabra. Pero este género, esta especie de demonio, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuál es esta clase de género? ¿Cuál es esta especie de demonio que nos causa tanto problema a nosotros y nos hace más vulnerables? Porque vamos a leer el relato bíblico que los apóstoles no pudieron expulsar este demonio. Solo el Señor Jesucristo fue capaz. Este relato se encuentra en San Marcos capítulo 9 y el versículo 14. Jesús sana a un muchacho que está endemoniado. Lo vamos a leer en nombre del Señor, el relato bíblico, y lo vamos a analizar juntos. San Marcos capítulo 9, versículo 14 dice: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesucristo no estaba con los discípulos. Jesús venía descendiendo del monte de la transfiguración, cuando solo llevó a Pedro, Santiago y Juan, y se quedaron 9 discípulos abajo. Venía bajando el Señor Jesucristo cuando se encuentra, dice el versículo 14, ve el Señor Jesucristo una gran multitud alrededor de ellos. Ve una gran multitud alrededor de los apóstoles y escriba que disputaban con ellos. Vamos a ver qué es lo que disputaban, cuál era el problema. Pero cuando el Señor Jesucristo llegó, aparece alguien en la escena. Versículo 15 dice, y enseguida dice toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, la gente corrió a Jesucristo y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y dice que respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, el que tiene un espíritu mudo. Dice la Escritura que aparece un padre que tenía un hijo. La Escritura dice de que estaba poseído por un espíritu y este espíritu lo tenía mudo. Y el versículo 18 dice, el cual dice, donde quiera que le toma, le sacude, ella espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y aquí está en la dificultad. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Cuando los apóstoles se encontraron con este espíritu, con este género, ocuparon todo el método que le enseñó el Señor Jesucristo. En una ocasión el Señor Jesucristo los mandó a predicar. Y el Señor Jesucristo le dijo, en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, ustedes van a expulsar demonios. Van a curar todo tipo de enfermedad. Van a predicar la palabra de Dios. Y fueron, y resultó. La fórmula resultó. Cuando salieron y el Señor Jesucristo los ordenó como apóstoles, la palabra apóstol del griego significa enviado, enviado de parte de Dios, pudieron expulsar al demonio. Y después cuando regresaron estaban tan contentos que dice, inclusive los demonios se sujetan a tu nombre. Pero hay algún problema. Utilizan el mismo método. Te mando en nombre de Jesucristo que salgas de él. ¿Y saben qué pasaba? Que este género se reía de los discípulos. Se mofaba y no salía. No es que el nombre de Jesucristo haya pedido el poder, sino que se estaban encontrando con un género, un espíritu que era diferente. Muchas veces estamos acostumbrados nosotros a enfrentar problemas, a veces la gran cantidad de cosas, las tentaciones que nos pone el diablo, dificultades en la vida. Y estamos acostumbrados muchas veces a salir, pero de repente las cosas cambian. Nos encontramos con este género que es diferente. No es que sea más poderoso, es diferente, es más astuto.
¿Cuál es este género? La misma lectura va a irnos mostrando cuál es el peor demonio. Este demonio se reía de los apóstoles y no pudieron. Y miren, el problema está radicado en 3 lugares. Versículo 19 dice, respondiendo él, le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí el Señor Jesucristo va a ir repitiendo esta lectura bíblica. Este demonio es el peor género, es el demonio que trabaja que la gente no tenga fe. Muchas veces el diablo tiene que irse, pero hasta el final se va a presentar firme, como invencible. La falta de fe. La falta de fe es el peor, lo que hace hoy día hecho al mundo escéptico, lo que hoy día dice la gente, que este libro, la Biblia, es un libro escrito por hombres, Dios no existe. Hoy día no hay necesidad por Dios, mucha gente hoy día no siente necesidad de estudiar la palabra de Dios, de adorar a Dios, de buscar un mensaje de la Biblia que sea equilibrado, porque uno no significa que uno tenga que ser un fanático religioso, no, el fanatismo es malo. La Biblia dice no te va ni a la derecha ni a la izquierda. Y el fanatismo religioso que todo lo sataniza, y también es malo cuando la gente se enfría en la fe. Dios desea que nosotros seamos equilibrados en la fe. Pero este género que solo sale con oración y ayuno es cuando comienza a faltar la fe. Uno muchas veces comienza a preguntar, ¿existirá Dios? ¿Y será todo esto verdad? Y ahí el diablo, ¿cierto? El diablo puede quitar muchas cosas. Pero cuando el diablo comienza a quitar la fe, ahí, hermano, hay un gran problema. Jesús dijo, traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo, dice, en tierra, se revolcaba y echando espumarajos. Justamente como decía el padre. El diablo lo tomó al niño, lo tiró al suelo con violencia y comenzó a botar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo que hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. El diablo es un ser malvado, quiere tomar control de las mentes, el corazón y la vida de las personas. Y aquí la Escritura dice que desde pequeño el diablo lo atormentaba a este niño, hasta el día que el Padre lo trajo a Jesucristo. Versículo 22 dice, muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El Padre acá, como vamos a ver también, al Padre le faltaba la fe, porque de ahí el relato lo dice, generación incrédula, gente que estaba mirando, le faltó la fe. A los apóstoles también le faltó la fe, y al Padre también le faltaba la fe. Pero cuando nos falta, ¿cierto?, la fe a nosotros, tenemos que tener el proceder de este Padre. Como el Padre le dijo lo siguiente, ¿cierto? Dice en el versículo acá, ten misericordia de nosotros. Una de las cosas más hermosas de pedirle a Dios que Él tenga misericordia, que Él nos ayude de alguna manera si el diablo o por nuestra falta de sabiduría nos hemos metido en problemas. Y ayúdanos. Pero el versículo 23 aparece algo bien interesante del Señor Jesucristo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que le cree, todo lo es posible. Aquí aparece algo bien interesante. El Señor Jesucristo le dijo, si tú crees que yo te puedo ayudar, tú tienes fe. Y al que cree, todo le es posible. Pero ¿la creencia en qué? ¿La creencia entre nosotros mismos? No. ¿La creencia de mirando los astros? No. Cuando la Biblia habla de creer, está hablando de creer en Dios. Yo debo creer en Dios, pero yo debo sentir dentro de mi interior. Tiene que hacerse primero realidad dentro de mi interior. ¿Sabe usted por qué muchas personas muchas veces no consiguen de Dios lo que quieren? Porque no lo creen. Y quieren que Dios les demuestre a creer. Es como que están haciendo un experimento con Dios. Si realmente Dios me hace esto. Pero no, la Biblia dice que al contrario. Lo primero que deben hacer, que es posible, es lo que nace así en la mente y en el corazón. Creerlo ya como real. Y ahí se va a hacer el milagro. El milagro cuando nosotros creemos. Pero el versículo 24 es bien interesante. Dice el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, que él creía lo que el Señor Jesucristo le decía, pero había un conflicto. El padre le dijo, ayuda a mi incredulidad.
Uno de los peores géneros de demonio es es la incredulidad, es la creencia, creer que si esto realmente será una mentira, todo esto es un cuento nomás. Esos son los demonios que trabajan conquistando la fe, la creencia, la certeza de que Dios existe. Pero el Padre acá tenía una esperanza. Jesús le podía ayudar a su fe. Hoy día el Señor nos puede ayudar también que tengamos fe en Él y veremos la gloria de Dios. Versículo 25 dice, cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, los curiosos estaban ahí, irá a fracasar Jesús también ahora, no pudo los apóstoles, ¿podrá Jesús? Le dice, reprendió al espíritu inmundo, al demonio, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, dice, que salgas de él y no entres más en él. Esta fue la orden del Señor Jesucristo, espíritu mudo y sordo, sal de él y no entres más en él. Vamos a ver cómo respondió este demonio. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió de él. Quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en la casa, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Interesante, buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué no pudieron ellos echarle fuera? Hay otro evangelio, porque este relato también sale en el evangelio de San Mateo. En el evangelio de San Mateo, Jesús también le dijo por su falta de fe. Es decir, que le faltó la fe a los discípulos, los observantes no tenían fe, y el Padre decía que Él ayuda a mi incredulidad. El peor demonio, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigos, es este género, el que promueve la incredulidad. En los que dicen que esto es una mentira nomás, Dios no existe, Dios es anticientífico. Y tantas cosas que dice la gente contra Dios. Tienen miles de razones para no creer, no tienen una para creer. Pero el Señor Jesucristo además le dijo, este género no es el género que ustedes habían encontrado antes, no, dijo el Señor Jesucristo. Este género, dice, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esto es muy importante, hermano, la oración. Nosotros siempre tenemos que estar orando, dice la Biblia, como 3 veces como mínimo. El salmista dice, te buscaré en la mañana en oración, al mediodía y en la noche. Nosotros este tiempo, hermano, es el tiempo en el cual los demonios tomaron control de las personas. Por eso hay tanta violencia, tanta corrupción, tanta maldad, los asaltos, los asesinatos, la violencia, la falta de respeto a la autoridad, todo, porque la Biblia era clara. La Biblia decía claramente que nuestros días serían como los días de Noé. Y dice el libro de Génesis que en los días de Noé había mucha violencia, mucha maldad y mucha corrupción, porque los humanos se habían mezclado con los demonios. Hermano, espero que este tema, ¿cierto?, haya sido de su agrado, de la palabra del Señor. Creer en Dios, el diablo que nos quite muchas cosas, a veces quizás nos quita la salud, cualquier cosa. Pero igual que Job, que nunca nos quite la fe, que nunca el diablo nos quite la fe. Dice el libro de Habacuc, aunque no hayan ovejas en el rebaño, aunque el oído no dé su fruto, aunque no haya vacas en el corral, aún así seguiré confiando en Jehová, porque Jehová y el Señor Jesucristo nunca nos va a abandonar. Que el Señor los bendiga. Ahora vamos a terminar como de costumbre con una oración para que el Señor nos acompañe. Mañana subiremos otro tema. La otra semana vamos a subir un tema también para el 24, un mensaje de Navidad. Aunque el Señor Jesucristo no nació en 25, pero igual hablar de Dios se puede hablar de Jesucristo, su nacimiento, cualquier día de la semana. Lo importante es que el 25 nos acordemos del Señor Jesucristo, su nacimiento, su venida, y con qué motivo vino Jesucristo a esta tierra, que lo vamos a estar analizando el próximo viernes. Un mensaje de Navidad quiero compartir con ustedes, hermanos. Vamos a hablar. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias de haber analizado tu palabra, que tú nos des tu Espíritu Santo y comprendimiento, que cuando estemos delante de este Espíritu, este género, como dijo el Señor Jesucristo, que no sale con nada, sino solamente con oración y ayuno, es importante que nosotros tengamos fe en ti, y que como Jesús expulsó el demonio, Jesús es el único que expulsa los demonios. Los seres humanos simplemente pueden ser instrumentos, pero el que echa los demonios es el Señor Jesucristo, y como dijo Jesucristo, no entres más en él.
Te pedimos que nos cuides. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.